Martes 13 de mayo del año 2026, 1:50 p.m. Luego de un rato contándole a Camila mi idea para ganarme el favor de algún guardia que nos ayudaría a escapar, había puesto mi atención en un hombre joven, quizás de mi misma edad, que no parecía estar contento con su situación actual. Miraba a mi alrededor para saber qué tan seguro sería moverme de mi posición. Veía varios de los rehenes que estaban conmigo que se movían por la habitación libremente, claro, sin ir hacia las salidas directamente. Eso me hizo tener un poco más de seguridad. Me levanté de mi posición sentado en el suelo. El leve dolor de los moretones de mi pelea con Vid le habría podido dar una paliza de no ser por su lame huevos que me dio un golpe por la espalda. Negué con la cabeza ese tren de pensamiento. Debía centrarme en mi objetivo actual. Disimuladamente comencé a caminar hacia el guardia mientras Camila me daba una mirada preocupada. Le sonreí y levanté mi pulgar hacia ella para mostrarle que todo estaría bien. Ella no pareció creerlo del todo, pero no debía retroceder ahora. Cuando llegué con el guardia, que ni siquiera llevaba una pistola sino un bate de béisbol de aluminio sobre su hombro, me dirigió una mirada aburrida. ¿Qué quieres? No puedes salir de la sala. El guardia era un hombre de complexión delgada, mide 1,80 metros de altura, con cabello castaño oscuro corto peinado hacia arriba con fijador, tenía una barba crecida pero cuidada, ojos color avellana, tenía ligeras ojeras que denotaban su cansancio, y su piel pálida no ayudaba a su apariencia. Lo sé, hermano, solo quería preguntar una cosa: ¿qué tal es trabajar aquí para Bill? Horrible. Pero es mejor que estar afuera a mi suerte. Supongo que para ti no es muy buena situación. Hice una pequeña mueca, pero mantuve una expresión tranquila y amigable para que mi fachada no se cayera. Supongo que este tipo tiene razón hasta cierto punto. Sí, allá afuera es horrible. Apenas pudimos escapar de una horda hoy, pero como ves, nos atraparon y terminamos aquí. La verdad, no quiero molestarte, ya te ves lo suficientemente cansado. Sí, ya sé que tengo cara de mierda. Aquí es difícil tener un descanso real. En las noches estos tipos les gusta la fiesta y a mí solo me gustaría poder dormir. Bueno, sí, eso suena horrible. Nosotros teníamos un plan para finalmente salir de la ciudad. Había decidido lanzar la bomba de inmediato. Lo que dije tuvo un efecto inmediato en el guardia, que inmediatamente su expresión cansada se posó sobre mí. Claramente eso era algo que le interesaba. ¿Se puede salir? ¿No dicen las noticias en la televisión que los militares cerraron la ciudad con muros? Sí, es verdad, pero habíamos encontrado un punto débil al sur de la ciudad, en la zona más pobre. Parece que ahí solo se limitaron a poner un enrejado. Estaba mintiendo como un desgraciado, pero si podía manipular lo suficiente a este tipo para que nos ayudara a salir de aquí, eso no importaba. En estos tiempos éramos nosotros o ellos, y si me hacían elegir ni siquiera tendría que pensarlo. Pondría a Camila y Dariel por encima de cualquier día de la semana. Esta gente ya me demostró hoy que no dudarían en matarnos, y yo tampoco voy a dudar. El guardia me dirigió una mirada más interesada. ¿Es ahí donde iban hoy? Sí, pero como te dije, Vic nos atrapó. Creo que ni ellos saben de esta salida, de lo contrario ya la habrían usado, aunque no creo que sea buena idea que le digas a él o tus compañeros. He escuchado que Vic no es una persona fiable. Eso lo sé. Está bastante trastornado y como dije, si estoy aquí es porque era mejor que estar fuera. Aunque si hay una salida. Quizás. Pude ver en su rostro el cómo estaba esforzándose por pensar en lo que dije. Ciertamente mi mentira estaba funcionando. Mantenía una expresión tranquila y neutral, mis manos en mis bolsillos mientras hablábamos. Daba pequeñas miradas a mi alrededor para ver si otros guardias no estaban prestándome atención. Afortunadamente estos tipos tenían una organización pésima y estaban más ocupados hablando entre ellos o tonteando con sus celulares. Hacía un par de días que la señal telefónica se fue, pero supongo que aún pueden jugar alguna cosa en sus teléfonos. Desvié mi atención de nuevo al guardia con quien hablaba. Mira, quiero largarme de esta ciudad, y si tú tienes una manera de hacerlo te escucharé. Este lugar es horrible. Venga, hermano, este plan no puede fallar. Quizás puedas convencer a alguna persona de confianza para ayudar. Entre más seamos mejor. Mi nombre es Joshua, por cierto. Mi grupo está separado por ahora, pero si logramos reunirnos, saldremos de este lugar todos. Mi nombre es Mark. Supongo que podemos hablarlo. Tuve que contener la sonrisa que se quería formar en mi rostro. Ya tenía a este tipo en el anzuelo. Era cuestión de utilizar bien mi labia para hacerlo. Martes 13 de mayo del 2026, 4:50 p.m. Punto de vista de Dariel.
El pequeño paseo y cena en el Walmart abandonado me hizo recuperar algo de fuerza, mis heridas aún me causaban dolor al caminar o hacer esfuerzo pesado, pero estaría bien una vez terminemos con esto. Lo último que se nos había pedido eran un par de drones, en el Walmart no los había podido encontrar desgraciadamente, teníamos que seguir moviéndonos entonces. Oye, ¿qué tan mal crees que estemos con los infectados? Digo, parece que están cambiando. Bueno, lo pensé mientras veníamos para acá desde lo que pasó en la farmacia. Mientras caminábamos por las calles que veíamos vacías y más seguras conversábamos un poco para matar el tiempo, pensé en lo que dijo Alex sobre los infectados y lo que yo ya estaba teorizando. El parásito debe liberar un tipo de patógeno que además de cambiar el comportamiento del infectado, modifica sus genes para mutar, es algo posible pero a estas escalas no debería, si bien actualmente se han podido modificar genes en embriones y recientemente se ha podido eliminar el cromosoma que provoca el síndrome de Down, nada de mi conocimiento me preparó para esto, las mutaciones genéticas de estos infectados es muy agresiva, pero de nuevo, nada de esto debería pasar en primer lugar. Buen punto, no vale la pena pensar en lo que no debería ser posible, mejor saber cómo lidiar con estos monstruos, quizás cuando estemos en un lugar menos riesgoso podamos saber mejor qué pasa. Asentía lo que dijo mientras pasaba entre un choque de autos, en serio me estaba pareciendo ridículo la cantidad de choques que había por toda la maldita ciudad, no hacía ni 2 cuadras atrás había un choque de 7 autos en una avenida principal, tratar de usar un vehículo dentro de la ciudad sería un desperdicio pero si logramos salir, sería necesario tener uno, tengo entendido que ciertos tipos de virus son capaces de alterar la composición de las células multiplicándose sin parar en un organismo, tendría sentido que el parásito esté creando algún virus o agente patógeno para que los infectados tengan cambios y se adapten a organismos más eficientes. ¡Qué miedo! Ese infectado en la farmacia casi te mata, no quiero imaginar más de ellos corriendo por ahí. Desde un punto de vista biológico esto no tiene mucho sentido, quisiera tener el tiempo y el equipo para analizar mejor una muestra de sangre de un infectado y qué clase de patógeno causa esto. Mientras hablaba mi mirada se enfocó en un coche varado en la calle, mis ojos inmediatamente se abrieron y no pude evitar sonreír, era un camión del equipo SWAT de la policía, estaba prácticamente intacto. Diablos sí, quizás nuestra suerte no sea tan mala. Oh diablos, es un camión del SWAT, ¿crees que pueda tener algo interesante o que siquiera esté abierto? Solo hay una manera de saberlo, cariño. Con una sonrisa me dirigí rápidamente entre los autos varados hacia el camión, por la emoción de poder encontrar algo incluso el dolor de mis costados se había desvanecido por el momento cuando salté sobre el capó de un sedán verde en medio de la calle, cuando llegamos al camión lo miré con asombro. Carajo, qué hermosura, quizás con esto sí podamos movernos entre las calles quitando los coches varados del medio, es un monstruo. Justo cuando mi emoción estaba al máximo mis sentidos fueron asaltados por un repugnante olor, ese ya familiar olor a carne en descomposición atacó mis fosas nasales como una estampida. Mierda, hay 2 cadáveres de este lado. Escuché la voz de Alex venir desde el otro lado del camión, me dirigí hacia él para ver aquello y pude discernir a los 2 cadáveres de los miembros del SWAT esparcidos en el suelo, literalmente, uno de ellos estaba partido a la mitad desde la cadera, sus piernas yacían a un par de metros en una posición extraña, sus intestinos se regaban por la calle en un desagradable patrón oscuro de sangre ya seca y maloliente, algunos cuervos y abundantes insectos se daban un festín, el otro cuerpo estaba parcialmente devorado, aunque lo más evidente era la salpicadura de sangre en el suelo y el agujero que tenía la parte posterior de su cabeza, si me basaba en el ángulo parece que él mismo se había disparado, fruncí el ceño ante la escena, si bien poco a poco me iba desensibilizando a este tipo de vistas aún me hacían tener pequeñas arcadas. ¿Destrozaron a estos pobres tipos? Esto es simplemente lamentable. Tras ver aquellos cadáveres por el tiempo suficiente volteé mi mirada al camión nuevamente, me acerqué para tratar de abrir la puerta del copiloto pero nada, fui a la del piloto y nada, las traseras, laterales, todas estaban cerradas, maldije mi suerte. Puta madre, tan cerca y tan lejos, tenía que estar cerrado obviamente, así es mi suerte. Alex se acercó a mí con calma y en su rostro noté que quería decirme algo pero también notaba las dudas a querer decirlo, pero una leve mirada de sus ojos avellana a los cadáveres me dieron la suficiente idea de lo que quería decir. Tienes una idea y es asquerosa, ¿verdad? Sí, la verdad yo no quiero hacerlo, ¿qué tal si alguno de los cuerpos tiene la llave? Suspiré con amargura viendo a los cadáveres y luego a Alex.
Oh Dios, espero que los desolados tengan duchas. Alex me ofreció una pequeña sonrisa de consuelo y yo simplemente suspiré con resignación yendo directamente al cadáver más completo. De cerca el olor literalmente estaba causando picor en mi nariz, prácticamente lo estaba saboreando. Estúpido apocalipsis de mierda, estúpidas llaves, estúpidos desolados o desoladores, da igual, estúpido todo. Estúpido yo también. Él dijo con una ceja arqueada y una falsa mueca de ofensa mientras yo simplemente me limité a suspirar, pero en el fondo agradecí eso. Realmente sería mucho peor si estuviese solo aquí. Estúpido todo menos tu cielo, dije con el tono más meloso y cursi que pude mientras hurgaba en las bolsas de un cadáver. Encontré una navaja multiusos, una linterna de mejor calidad, y un taser. Eso serviría, pero no encontré ninguna llave. Me levanté de mi posición agachada y miré al otro cadáver, o más bien a sus piernas regadas en la calle. Bueno, mira, podemos olvidar el camión e irnos. Alex dijo con una mueca de asco, pero yo simplemente negué con la cabeza. Si lográbamos hacernos con el camión podía usarlo para nuestro beneficio y mejor aún, salir de la situación en la que estábamos con Vic. No, ya estoy aquí, entonces terminaré de buscar bien. Con un profundo respiro fui a las piernas y me agaché tratando de respirar lo menos posible mientras rebuscaba en las bolsas. El pantalón estaba húmedo de sangre y líquidos corporales que honestamente no quería indagar mucho en su procedencia, pero entonces lo sentí. En mis dedos sentí la forma de un llavero y rápidamente lo saqué y me puse de pie. Sí. Vamos, espero que sean de este camión y no de la casa y cochate tipo. Bueno, ¿qué esperas entonces? Rápidamente corrí hacia el camión nuevamente y buscando la llave que tenía la forma apropiada para un vehículo la introduje. Contuve la respiración con anticipación mientras empezaba a girar la cerradura y me congelé al escuchar un clic. Alex se acercó y miró cómo tiré de la puerta y se abría. Y vamos. Y tenemos un jodido camión del SWAT. Genial, ahora revisemos qué tiene a bordo. Se supone que estas cosas suelen estar cargadas de equipo, ¿no? Sí, se supone que debe tener armas y equipo. Con esa idea en mente cerré la puerta del conductor y fuimos a la parte trasera para abrir la puerta doble con la llave y ahí todas mis fantasías de adolescente estaba a mi alcance. Había rifles, pistolas, escopetas, munición, incluso chalecos de protección balística. Si podía distinguir bien diría que eran de protección de cuarto nivel al menos, algunos cascos y protección corporal variada también. ¿Es suficiente para armar a 10 personas hasta los dientes? Así es, y adivina qué, es todo nuestro. Pero no podemos llevarlo o dejarlo aquí tampoco. Si llegamos el camión los desolados van a tomar todo y nos dejarán sin nada. Bueno sí, no te preocupes, ya estaba pensando en un plan. Obviamente no nos quedaremos con esos estúpidos, dejaremos el camión en un lugar escondido pero donde nosotros lo podamos tomar, unas calles lejos de la fábrica, y si logramos encontrar una manera de salir, usaremos el camión y lo que lleva dentro para escapar de esta ciudad condenada. Alex pensó en mis palabras por un largo momento y finalmente me dio una sonrisa. Claramente estaba viendo las posibilidades de mi plan, si bien no era un plan muy elaborado y dependía mucho de la suerte de poder salir o no del alcance de los desolados, era mejor que nada. Bien, eso haremos entonces, solo hay que tener cuidado de no atraer infectados con el ruido del motor. ¿El ruido del motor? Mierda, no había pensado en eso. Bueno, supongo que deberíamos agregar eso a las razones para no usar vehículos tan a la ligera. Suspiré con cansancio mientras negaba con la cabeza, cerré la puerta trasera del camión y con un gesto de mi mano le indiqué a Alex que viniera conmigo para irnos en el camión. Lunes 12 de mayo del año 2026. 5:30 p.m. Punto de vista del teniente primero Carson. Me encontraba mirando por la ventana de nuestro puesto de observación en las fronteras de la ciudad de Cambridge, Massachusetts. Era nuestra tercera semana montados como guardia de la frontera. Yo y mi pelotón nos habíamos encargado de evitar la salida de cualquier ser de la ciudad, fuese infectado o no, y también abrir la entrada para las unidades de asalto que constantemente entraban. En mi opinión esto era una pérdida de tiempo. Los ancianos al mando, esos viejos de 4 estrellas y medallas de adorno cuya experiencia en combate estaba desactualizada por más de 50 años, nos ordenaron poner puestos de avanzada por las principales salidas de la ciudad luego del amurallamiento. Honestamente no podía imaginar mayor gasto de recursos y desperdicio de tropas. Encima la narrativa que los altos mandos llevaban era lo peor. Primero habían tratado esto como una amenaza biológica. No conozco los detalles de lo que pasa realmente o cómo empezó, pero a lo que pude escuchar en el cuartel antes de venir, es que esto empezó en Brasil.
Además, los noticieros actualmente habían cambiado su narrativa, mientras las personas y pocos supervivientes que habían en Massachusetts estaban aislados de información. La nueva versión de lo que pasaba y que se difundía en el país es que todo lo que ocurría eran manifestaciones violentas contra el gobierno, que activistas de extrema izquierda habían provocado ataques en la ciudad, y que los vídeos de caníbales y monstruos en la ciudad no eran más que productos de la inteligencia artificial. Así es, lo que muchos temían se hizo realidad. Esa tecnología había avanzado lo suficiente para que no hubiese diferencia entre la realidad. Aprovecharon eso para retractar la narrativa del ataque biológico y mantener a la gente dividida. Todo es una estupidez. Este país está lleno de ignorantes que no son capaces de ver que los están manipulando. Mi pensamiento fue interrumpido cuando alguien irrumpió en la tienda. Y Teniente Carson, una superviviente del equipo de exterminio Beta volvió. Salí de mis pensamientos cuando uno de mis subordinados me informó de aquello. Rápidamente lo seguí a la valla médica donde se encontraba la soldado, una mujer joven de 24 años, la cabo Jefferson. Ella se veía un poco pálida y claramente traumatizada. Cabo, su informe ahora. La mujer tenía una expresión que denotaba estrés y cansancio, no tenía heridas visibles por lo que el chequeo médico era más para tratar su deshidratación y fatiga. Nos masacraron un grupo de supervivientes. Mientras estábamos limpiando un área de apartamentos de la ciudad aparecieron en los tejados supervivientes armados que nos atacaron. Señor. Fruncí el ceño con confusión. Con este era el cuarto escuadrón de exterminio que perdíamos por ataque de otros supervivientes. Parecía que los rumores sobre personas que parecían querer esparcir la infección eran ciertos. No encontraba otra explicación lógica para lo que estaba pasando. Bien, reportaré esto a los altos mandos. Descanse, soldado. La mujer hizo un débil saludo militar antes de desplomarse en la cama recibiendo un poco de suero para rehidratarse. Me retiré de la bahía médica. No podía dejar de pensar en la posible razón para que las personas quisieran atacar a nuestros soldados. Se supone que las órdenes eran acabar con los infectados, dejar despensa y medicina. Esperaba un poco más de recibimiento cálido en vez de un ataque armado en nuestra contra. La poca información que teníamos nos hacía difícil entender qué pasaba. Las tácticas arcaicas de mandar tropas terrestres se me escapaba del entendimiento. Podríamos ser más efectivos realizando ataques con drones. Literalmente teníamos tecnología suficiente para poder acabar este conflicto, pero no, los imbéciles en el poder quieren que seamos nosotros, que nosotros nos mostremos como esa fuerza militar triunfante como si esto fuera una película de propaganda. Martes 13 de mayo del año 2026, 12:50 p.m. Llevaba despierto desde las 5 de la mañana, había enviado a la cabo Jefferson de vuelta a la base en Washington. Después de lo que había pasado necesitaba un descanso y reunirse con su familia. No podía dejar que mis hombres perdieran la moral así. A veces tenía que mostrar una expresión de dureza ante ellos, pero también era justo cuando la situación lo requería. La había mandado al aeropuerto de Boston para su vuelo a primera hora directo a casa. Cuando llegaron las 12:50 del mediodía me encontraba en mi tienda de campaña revisando el mapa de la ciudad. Tenía diversas marcas de zonas de interés, puntos donde la infección había hecho que se perdiera la comunicación total, otras donde aún teníamos equipos en búsqueda de datos y reconocimiento. Nuestra información de los infectados era algo limitado debido a que regularmente solo eran más activos en la noche, y durante el día parecían esconderse en edificios o viviendas. Había perdido la cuenta de los soldados que había perdido por un ataque sorpresa de cientos de ellos saliendo de los edificios como una marea de muerte. No ayudaba para nada lo que escuchaba sobre los enfrentamientos. La resistencia de los zombies era algo que nos tenía nerviosos a todos, y no mueren. Y mierda, su cabeza está colgando y aún se mueve. Y es solo un torso en el suelo y se arrastra, es inmortal. Dispararles o destruir sus cabezas es lo único que realmente funciona. Es fácil, ¿no? Solo apunta y dispara en la cabeza, eso es pura mierda. Toda nuestra vida nos entrenaron para disparar al centro del cuerpo, asegurar un tiro en el mayor área con más probabilidad de impacto. La cabeza es un objetivo más pequeño, que tiende a moverse más y es más difícil de acertar. Años de memoria muscular no puede cambiar de un día para otro, no estamos capacitados para enfrentar estos seres, y eso era lo que más estresaba a mí cansadamente el día de hoy. El mapa frente a mí con varias marcas rojas
nos mostraba las áreas donde había perdido a diversos escuadrones en las últimas semanas. De pronto la cortina de la tienda donde me encontraba se abrió, mi segundo al mando, el sargento mayor Johnson entró. Y señor, el general quiere hablar con usted en la radio. Ya voy, notaba la urgencia con la que Johnson hablaba, así que me puse de pie, poniéndome mi gorra del uniforme y salí directo a donde estaban las comunicaciones en el canal cerrado que utilizábamos. El técnico de comunicaciones al verme presionó un par de botones y me asintió. Tomé la radio poniéndola contra mi oído. Habla el teniente primero Carson, reportándome. Teniente, hay nuevas órdenes para usted y su equipo. Ya no necesitamos que estén resguardando las salidas de la ciudad. Usted y sus hombres se retiran de la zona inmediatamente. ¿Qué? Tiene que estar algo mal, general. La ciudad tiene aproximadamente 130.000 infectados. Si dejamos de resguardar las salidas podrían escapar y propagarse por todo el condado. Son órdenes de arriba, teniente. Obedezca y retire a sus hombres inmediatamente. Claramente el general no iba a darme lugar a discutir, así que con mi pesar solo suspiré. No entendía por qué querían que nos retiráramos de nuestro puesto. Constantemente había que repeler la salida de aquellos monstruos de la ciudad, pero claro, esto eran órdenes de arriba. No había nada que pudiera hacer. Ser soldado se trataba de eso. Seguir órdenes. Carson, sí señor. Con aquellas palabras la comunicación terminó. Algo dentro de mí me gritaba que algo estaba mal, que no tenía sentido el repentino cambio de órdenes. Claramente debíamos evitar que los infectados salieran de la ciudad. Irnos solo dejaría a todo el condado aledaño indefenso. Sin embargo, eran órdenes. Martes 13 de mayo año 2026, 4:55 p.m. Punto de vista de Joshua. Había pasado quizás 2 horas charlando con este guardia. Por ahora había aprendido que el hombre estaba trabajando para los desoladores porque pensaba que no habría manera de escapar solo de la ciudad, así que tuve que usar bien mi habilidad de orador para poder convencerlo de que había una manera. Así es, amigo, nuestro plan es ese. Tenemos un vehículo afuera de este lugar, es un blindado pesado y bien equipado. Si somos capaces de escapar de esta fábrica, te podemos llevar con nosotros a la salida de la ciudad y escapar. Si tenían ese tipo de vehículo, ¿por qué no lo usaron para irse antes? Diablos, el tipo me atrapó ahí que le digo. Mire momentáneamente a Camila, quien estaba con una expresión algo divertida. Para ella debe ser un gran espectáculo verme actuar como un vendedor charlatán de autos usados tratando de convencer a un cliente de hacer una pésima inversión. Ah, pues verás, entonces se me ocurrió la idea de usar la salida de Gabriel y Alex para agregar a mi historia. Me crucé de brazos y levanté una ceja. Eso están haciendo mis otros 2 compañeros, están siguiendo nuestro plan para traer más cerca el auto, así saldremos directo. Solo necesitaríamos un poco de ayuda interna para poder salir. Mark entrecerró los ojos un poco, enfocando mejor su mirada en mí, tratando de ver si mentía. Hice mi mejor cara de póker para que no viera engaño. El plan era hacer lo que nos sacará, después lo sometería para dejarlo inconsciente, meterlo en algún lugar donde los infectados no se lo almuercen e irnos. Bien, puedo ayudarles, solo porque en serio quiero salir de aquí y alejarme de estos enfermos mentales lo antes posible, pero me tomará tiempo, ¿ok? Más te vale a ti y tus amigos que no me hagan una mala jugada. Eso último lo dijo mientras apretaba ligeramente el agarre en su pistola, una Beretta estándar 9 milímetros. Yo simplemente asentí con la cabeza tratando de dar un buen aura de confianza y calma. Claro que sí, hombre. Camila detrás de mí decidió finalmente acercarse y entrar un poco en esta conversación. Ella estaba cruzada de brazos con una mirada seria en su rostro. Mar la miró ahora a ella. Escucha, entiendo que esto es difícil. A nosotros nos secuestraron hoy, perdimos una amiga valiosa poco antes de eso, así que te prometo que lo único que deseamos es irnos y no perder a nadie más. Camila habló con un tono de voz más bajo. Pude notar que estaba usando la aún fuerte sensación de tristeza que sentía por Andrea para poder darle más peso y poder a sus palabras. Mark pareció relajar su agarre en su pistola y en su rostro apareció en más mínimo atisbo de comprensión y lástima. Entiendo. Lamento escuchar eso. Yo también he perdido gente, a mis padres y amigos. Aún tengo familia fuera del condado, por eso quiero irme. Al parecer Mark había entendido que estaban en el mismo barco. Las palabras de Camila hicieron el efecto deseado en él. Yo me limité a seguir con el acto. Estaremos listos para cuando tengamos que actuar.
Finalmente la sintió y nosotros volvimos a nuestro lugar. Ya eran pasadas las 5 de la tarde, solo esperaba que Dariel y Alex pudieran volver a salvo. Punto de vista de Dariel. Parecía niño con regalo de Navidad nuevo. Este camión blindado pasaba por las calles apartando autos varados como si fueran nada. Claro, aún sentía un poco el impacto de chocar contra los autos, pero no nos deteníamos, así que no había problema. Con esto podríamos atravesar la ciudad sin miedo a los infectados o incluso otros supervivientes. Joder, sí, solo deberíamos repostar algo de combustible antes de llegar a la fábrica. No quiero que cuando lo debamos usar para escapar nos quedemos varados a medio camino. Alex me asintió con la cabeza y puso su mano sobre mi hombro dándome un par de palmaditas. Una sonrisa burlona aparecía en su rostro. Solo relájate un poco, que esta cosa esté blindada y todo no significa que esté bien conducir sin cuidado. Mi emoción se redujo ligeramente al darme cuenta que estaba conduciendo demasiado mal. Sonreí un algo de vergüenza al darme cuenta que me estaba dejando llevar un poco y asentí con la cabeza. Alex. Claro, lo siento. Luego de llegar a la primera gasolinera donde podríamos repostar combustible me bajé del camión con cautela. Si bien no se veía nada que pudiera atacar a primera vista, no debía ir confiado. Mis pasos resonaron un poco en el suelo de concreto mientras iba a la máquina de diésel. Saqué la manguera y la conecté al depósito y apretando un par de botones en la pantalla la cosa comenzó a funcionar. Vaya qué suerte, esta cosa sí tiene aún combustible. Supongo que eso de que en un apocalipsis la gasolina y diésel se acabaría rápido eran exageraciones, ¿verdad? Divagaba un poco para matar el tiempo mientras llenaba el tanque. Alex se había quedado en el camión para vigilar. Manejar un camión era un poco complicado ahora que lo ponía en perspectiva. Me tomó bastante adaptarme a los cambios, especialmente y a la altura. Si bien sabía conducir y tenía una licencia, hacerlo con un camión era muy diferente. Bueno, al menos pude hacerlo decente. Espera, ¿qué es eso? Escuché el sonido de algo arrastrándose contra el asfalto. Era algo metálico. Si me basaba en el tipo de ruido, rápidamente saqué mi hacha de mano de la parte lateral de mi mochila para estar listo para defenderme. El sonido parecía hacerse más y más cercano. El eco que hacía por las calles vacías y silenciosas solo enviaba un escalofrío por mi columna. ¿Qué pasa, Dariel? Alex había sacado su cabeza por la ventana del camión para mirar por qué tardaba tanto y también notó el ruido. Lo vi a punto de bajar del camión y rápidamente lo detuve con un gesto de mi mano izquierda. Y no bajes. No sé qué es lo que se acerca ni por dónde viene. Mejor usa la pistola y quédate dentro en caso de que sea algo que nos pueda atacar a distancia. No sabía si lo que decía tenía sentido, pero simplemente no quería que Alex se expusiera ahora mismo. La máquina seguía vertiendo diésel en el depósito. Quizás estaba poco más de medio tanque ahora, pero entonces el sonido metálico se detuvo un momento. Me moví pegado al camión para ver detrás del camión, y me asomé ligeramente a la esquina de este para poder ver si había algo e instantáneamente me hice hacia atrás cuando lo que parecía un enorme hacha para cortar leña se estrelló contra la esquina donde estaba momentos antes. Casi tropezaba, pero mantuve el equilibrio para ver qué me había atacado y mi rostro perdió el color. Mi corazón se aceleró mientras miraba lo que estaba frente a mí. Era un monstruo, un infectado de quizás 2 metros de alto, no tanto como Dick, pero ciertamente estaban cerca de tamaño, con un mandil de carnicero lleno de manchas rojizas y café, sangre seca. El infectado sujetaba lo que ahora veo mejor, es un gran cuchillo de carnicero, de esos que se usan para cortar huesos más duros como los de los cerdos. Y mierda. Tuve que agacharme rápidamente para esquivar un corte horizontal que me habría decapitado si no me hubiese movido a tiempo. Retrocedí rápidamente para evitar un segundo ataque con la mano izquierda del infectado, que hasta ahora no había notado que sujetaba un gancho largo para carne. Vi un puto carnicero zombie. Agáchate ahora. Me estremecí mientras daba saltos y pasos rápidos hacia atrás. Entonces la voz de Alex me hizo tensarme antes de volver a agacharme. Realmente estaba con la adrenalina al tope. Come plomo, maldito monstruo. Alex apuntó con su pistola 9 mm, una Beretta estándar de la policía que había en el camión, y abrió fuego 2 veces contra el infectado. Desde mi posición pude ver cómo ambos disparos dieron en la cabeza del infectado. La sangre espesa y coagulada salió un poco, pero fuera de trastabillar un poco el infectado solo soltó un profundo gruñido de molestia. ¿Qué carajos? Le di en la cabeza. ¿Por qué coño se mueve uno?
El pánico era evidente en su voz mientras disparaba repetidas veces. El infectado puso sus gruesos brazos frente a su cabeza protegiéndose de los disparos. Yo salí de mi estupor para correr directo a la manguera del dispensador de combustible. No importaba si el tanque no estaba lleno, la saqué sin apagarla dejando que el diésel se regara por todo el suelo mientras cerraba el depósito. Los disparos habían cesado, quizá Alex se quedó sin balas y ese infectado seguramente seguía de pie. Corrí hasta la puerta del conductor y con un salto apresuradamente estaba encendiendo el camión. Hay que largarnos y deshacernos de esa cosa. Cuando nos alejemos lo suficiente necesito que dispares al charco de combustible. ¿Estás loco? ¿Vas a hacer explotar la gasolinera? Esto no es una película, Dariel, podrías matarnos. Si esa cosa nos sigue y vuelve a aparecer sin la protección del camión o algo así, no quiero que nada nos pase, ¿ok? Confía en mí, por favor. Con aquellas palabras esperaba que Alex entendiera. Vi la duda en su rostro, pero luego de una fuerte sacudida en el camión que llamó nuestra atención, vi por el espejo lateral de mi puerta que el infectado estaba sujetando la base del camión SWAT y estaba comenzando a levantarlo lento pero seguro. No me jodas, Dios, por favor, qué pesadilla tan horrible. Con apuro presioné el acelerador tras encender el camión y en cuanto avanzamos el infectado perdió el equilibrio cayendo al suelo por el súbito cambio de peso. Alex sacó la parte superior de su cuerpo por la ventana del copiloto y con su pistola abrió fuego contra el suelo de la gasolinera. Rezaba para que esto funcionara, solo necesitaba una chispa, nada más. Carajo, no enciende, no se prende el combustible ahora que Las palabras de Alex se vieron interrumpidas por un potente sonido de explosión y la luz que desprendió la creciente llamarada lo hizo meterse rápidamente y cerrar la ventana tan rápido como pudo. Las llamas nos envolvieron por un par de segundos antes de disiparse. Miré al retrovisor observando que la gasolinería estaba en llamas, elevándose por casi 20 metros y el humo negro volaba al cielo. Espero que ese monstruo esté ahora mismo en el infierno. Puse la primera marcha del camión y con un poco más de calma comencé a conducir con rumbo a la fábrica. Este día había sido una maldita montaña rusa de emociones y necesitaba un merecido descanso. ¿Sabes? Cuando tenía 12 años jugué Resident Evil 3, el remake, y esto me recordó a cuando explotan algo para detener a Nemesis y este sale del fuego como si nada. Oye, es verdad, solo espero que este tipo si se quede muerto. No sé por qué había un jodido carnicero de 2 metros en la ciudad que parecía hacer más ejercicio que un Mr. Olympia, pero menos mal estamos bien. A menos que sea otra mutación. La idea de que habría más y más infectados con mutaciones se sentía como un trago amargo bajando por mi garganta. Ya empezaba a sentir que todo mi conocimiento en biología estaba siendo pisoteado y escupido frente a mis ojos ahora mismo. Espero que no, joder, por favor, espero que ese no sea el caso. Quiero vivir, ¿sabes? Llegar a anciano, tener mi casa, un gato y casarme. Alex se rió un poco, quizás para tratar de aligerar la tensión que tenía en su cuerpo mientras nos alejamos de aquella estresante situación. Él soltó un peso suspiro mientras miraba por la ventana directamente al espejo para observar el mar de llamas que crecía de la gasolinera y ocasionalmente causaba una pequeña explosión. Yo también quiero vivir y salir de aquí. Martes 13 de mayo año 2026, 6:20 p.m. Habíamos llegado a la fábrica luego de unos minutos de conducir en la calle, tomar desvíos para evitar los bloqueos de autos varados y finalmente dejamos oculto el camión a unas calles de la fábrica. Habíamos tomado la molestia de trazar una ruta hipotética para llegar a él. En cuanto usamos la entrada trasera de la fábrica y llegamos, John, en la puerta nos miró sin mucho interés, cruzado de brazos mientras sostenía un cigarrillo entre sus labios. Ahora que no estaba con el estrés a tope podía fijarme mejor en él. Era un poco más bajo que Joshua, más delgado también, parecía tener rasgos mediterráneo con cabello oscuro un poco largo, ojos café oscuro y una barba completa pero bien recortada. Sus cejas eran gruesas y daban un aire serio y fuerte. Una vez frente a él, miró nuestras mochilas llenas a reventar y asintió. Veo que no son tan inútiles como creía en un inicio. Bien, denme las mochilas. Le avisaré a los guardias que puedes ir arriba. ¿En serio? ¿Ya nos dejarán ir con nuestros amigos? Sí, hombre, igual no necesitamos tenerlos separados todo el tiempo. Ya saben lo que les pasará si intentan hacer una estupidez. Alex y yo asentimos muy conscientes a lo que se refería y sin más él se hizo a un lado para dejarnos entrar y quedarse con nuestras mochilas. Afortunadamente hubo un par de cosas como pastillas analgésicas, vendas y otras pocas cosas de cuidado personal que nos pudimos meter en las bolsas de los pantalones y abrigos. Muy bien, hasta la otra supongo. Adiós. Dijimos para despedirnos de John y entramos a la fábrica para ver aquel deprimente panorama que ya era algo familiar a este punto. Los hombres de Vic ciertamente lograban infundir miedo a los demás que tenían aquí.
No pueden hacer esto, mi esposo fue a buscar provisiones, no escapó, estoy segura de que no nos abandonaría, simplemente debió tener un contratiempo, por favor. Ya cállate, se lo advertimos. Si no volvían 24 horas ustedes serían los que pagarían. Levántense. Alex y yo observamos un momento la horrible escena frente a nosotros. Uno de los hombres de Big Gus era, si no mal recordaba, el tipo me enojaba. Él estaba haciendo que una mujer de quizás 35 o 40 años se pusiera de pie y lo siguiera junto con un joven que no se veía mayor de 15 años, por lo que alcance a escuchar su esposo fue asignado a hacer lo mismo que nosotros, pero ya sea por qué murió o decidió escapar, no volvió. Apreté los puños con rabia e impotencia, quería ir a romperle la cara a ese matón y sacar esta gente de aquí, pero claramente no estaba en el poder de hacer eso. Alex tomó mi mano y la apretó un poco para llamar mi atención. Vamos, Daniel, hay que ver a Joshua y Camila. Sí, tienes razón, lo siento. Finalmente nos alejamos de aquella triste escena, pero aún podía escuchar las súplicas de la mujer hasta que pudimos ir al segundo piso. Ahí había también quizás unas 60 personas repartidas en los pasillos de las oficinas, las mismas oficinas y cuartos de conferencia. También podía ver aproximadamente unos 20 hombres de Big, era fácil distinguirlos. Apenas ahora me daba cuenta que todos los que pertenecían a los desoladores tenían una banda en el brazo de color azul marino. Era bueno saberlo ahora, de ahí me enfoqué mejor para buscar a Joshua y no fue difícil encontrarlo, su estúpido afro sobresalía de entre todas las personas. Ya los encontré, vamos. Alex me asintió con la cabeza y aún tomados de la mano fuimos rápidamente entre la gente hasta llegar con Joshua y Camila, quienes al vernos sus rostros reflejaron un infinito alivio. Joshua. Viejo sinvergüenza. Dije fingiendo una voz más gruesa mientras Joshua se volteaba, al principio un poco confundido, pero al darse cuenta de que era yo su expresión cambió a una de alivio mientras se acercaba a mí e inmediatamente alzó su mano para saludarme. Hice lo mismo y nuestras palmas se encontraron con un estruendoso choque de palmas que hizo eco en la gran sala y flexionamos los músculos imitando aquella escena de Predator 1, aunque no pude hacer el gesto tan bien como quería por el dolor de mis heridas en el torso. Camila solo rodó los ojos ante nuestras estupideces. ¿Hombres tenían que ser? Sí, hombres. Ambos simplemente negaron con la cabeza mientras Joshua y yo teníamos nuestro pequeño momento de hermanos, cuando terminó nuestro saludo de meme. Nos dimos un fuerte abrazo, realmente estaba feliz de haber vuelto. Finalmente nos soltamos y él me miró de arriba a abajo, notando el cambio de atuendo. Pensé que había sido por provisiones para estos tipos, no a cambiarte de estilo. Sí, es una historia complicada. Camila miró a Alex y notó también su cambio de ropa y alzando una ceja lo miró, él simplemente se encogió de hombros. Tuvimos unos problemas con un infectado mutado en una farmacia y la ropa de Gabriel quedó hecha trizas, y lo hirieron, pero está bien. ¿Te hirieron? Dime que no es una mordida, carajo. Él dijo manteniendo su tono de voz lo más bajo posible para que nadie escuchara eso. Yo inmediatamente negué con la cabeza mientras levantaba mis manos de forma defensiva. No, por supuesto que no, no sería tan imbécil e hijo de puta de venir aquí estando infectado. ¿Qué clase de estúpido haría eso? Además recuerda que una mordida hace efecto en cuestión de minutos. Joshua se relajó visiblemente al recordar eso al menos significaba que realmente no estaba infectado. Habíamos visto que eso pasaba lo suficiente para ya saber cómo funcionaba hasta cierto punto este jodido parásito y patógeno. Después de eso le di una versión resumida de lo que habíamos pasado, llegando también a la parte del camión blindado. Debo ser el elegido de Dios. Justo estaba diciéndole a Mark que teníamos un blindado para poder salir de aquí. ¿Y quién es Mark? ¿Encontraron un conocido aquí dentro? No, no conozco ningún Mark. Mark es uno de los guardias de Big. Joshua de alguna manera lo convenció de ayudarnos prometiendo que teníamos un vehículo capaz de atravesar la ciudad y una manera de salir. Mire con el ceño fruncido a Joshua, este cabrón estaba embaucando a un tipo haciéndole creer que teníamos un vehículo y un plan. Bueno, técnicamente sí lo tenemos ahora, pero cuando Joshua estaba haciendo el trato ese no era el caso. Maldito negro embustero, no sé qué haríamos sin ti, esa lengua plateada tuya nos dio siempre esas entradas gratis a las mejores fiestas. Ya me conoces, hermano, estafando idiotas desde la preparatoria, como cuando le vendimos esos dibujos hechos con inteligencia artificial a los de primer año haciéndolos creer que les darían una calificación alta en clase de artes. Él se rió con aires de superioridad mientras se cruzaba de brazos ocultando lo nervioso que había estado cuando recién había tratado de hablar con Mark del plan. Estaría mintiendo si no dijera lo mucho que realmente estuvo pensando en todo lo que podría salir mal.
Bien, entonces podríamos hablar con él y darle más detalles. Honestamente no quiero estar aquí un segundo más de lo necesario. Big es un monstruo o incluso peor que los infectados. Apenas llegamos y ya había atrocidades que no necesitaba ver en toda mi vida. Joshua y Camila asintieron, ambos habían escuchado cosas de los demás supervivientes en este lugar y sabían de sobra que seguir aquí era un suicidio. Las siguientes horas las pasamos hablando de un plan para salir. En algún punto Joshua logró llamar a Mark para presentarlo a nosotros. Si bien era claro que no había mucha confianza entre nosotros, él ciertamente estaba casi tan desesperado por largarse como nosotros, así que accedió a ayudarnos. Aún así no sería cosa fácil, contábamos solo con nosotros 4 desarmados y un guardia de bajo rango entre tantos tipos aquí. Miércoles 14 de mayo del año 2026, 7:40 am. Me había despertado de una pesadilla, la imagen de Andrea muerta en el callejón seguía apareciendo en mi cabeza, también veía al profesor Caleb una y otra vez persiguiéndome como un infectado hasta alcanzarme. Despertaba siempre que sentía el dolor de sus dientes enterrándose en mi carne, mi respiración era rápida y entrecortada, sudor frío bajaba por mi frente mientras miraba a mi alrededor. Estaba aún en esta fábrica de mierda, habíamos dormido en el duro suelo, lo único que teníamos para no dormir tan incómodos eran unos sacos de dormir y aún así era horrible. Mi espalda me dolía, las heridas en mi torso picaban, la costra se había pegado de forma extraña a la gasa y ahora al moverme sentía como se estiraba de manera dolorosa. Mierda, necesito limpiar esto y tomar unos analgésicos, y aún me duele la cabeza, quizás después de desayunar lo haga. Puse mi mano sobre mi pecho un momento tratando de tomar respiraciones más tranquilas y pausadas para relajarme de mi pesadilla. Había dormido quizás unas 5 horas como mucho. Dirigí mi mirada a mi lado derecho donde Alex aún dormía en el suelo en su propio saco de dormir. Un poco más allá estaban Joshua y Camila acurrucados uno contra el otro. Suspiré un momento, aún los tenía a ellos. Fruncí el ceño ligeramente mientras hacía un esfuerzo para levantarme y tragarme el dolor acumulado de lo ocurrido ayer. Dariel, maldije para mis adentros cuando escuché la voz adormilada de Alex. Seguramente mis gruñidos de esfuerzo lo habían despertado. Ya de pie volteé a un lado para observar a Alex, quien se incorporaba un poco en una posición sentada. Su cabello castaño claro estaba ahora alborotado y me miraba con leves ojeras en sus ojos. Lo siento, no quise despertarte. ¿Está bien? ¿Qué hora es? Yo traté de buscar el reloj de pared y cuando lo encontré vi que ya eran las 7:45 de la mañana. 7:45, aún es un poco temprano, dijo Joshua que el desayuno lo sirven a las 9 am en el comedor de la fábrica, ¿no? Sí, espero que al menos tengan comida de verdad, no me dio buena espina que solo hayamos traído porquerías ayer. Fruncí del ceño asintiendo con la cabeza, tras estirarme una vez más cuidando de no lastimar mis heridas más de la cuenta. Finalmente me puse mis zapatos de nuevo y fui a despertar a Joshua de la forma más delicada posible. Arriba. Nos atacan. Nos atacan los marcianos. La manera en que Joshua se retorció ante mi grito y como casi se ahoga con su propia saliva cuando trato de hablar no tuvo precio. Apenas iba a reírme cuando un zapato se estrelló en mi cara haciéndome tambalear hacia atrás. Mamá Kevo. ¿Cómo se te ocurre gritar de la nada, coño? Aún con el dolor del zapato que arrojó Camila enojada, la risa se me escapó mientras Joshua seguía tosiendo tratando de pasar aquel trago de saliva. Una vez se pudo incorporar solo me dio un golpe en el brazo con una cara de enojo y cansancio mezclado. Puta madre contigo, había olvidado lo molesto que eres a veces, me la vas a pagar después, pendejo. Ya, lo siento, necesitaba reírme un poco luego del infierno de ayer, y molestarte era lo más fácil. Levantaba mis manos al aire en son de paz. Por detrás mío Alex solo pudo suspirar y darme un leve codazo en la espalda. Yo volteé para mirarlo y él me apuntaba a los demás sobrevivientes o rehenes en la fábrica junto con algunos hombres de Vic que nos daban miradas molestas o curiosas en pocos casos. Recordé bien dónde estaba y mi sonrisa se borró. Suspiré mirando a Alex con vergüenza. Lo siento, atraje más atención de la que deseaba, debo comportarme más, es solo que si necesitaba un poco de diversión. Lo entiendo, no te culpo por eso, solo trata de no estar del lado malo de estos tipos, ya tendremos tiempo de relajarnos cuando salgamos de aquí de esta ciudad. Sí, hermano, oye, mira, mejor vamos a desayunar, anda, la gente ya se empezó a mover hacia el comedor, veamos qué manjar nos dan estos tipos.
Tras aquellas palabras todos nos dirigimos al comedor, no sin antes un poco de aseo personal en los baños de la fábrica. Cuando llegamos al comedor manteniendo el grupo unido, la sensación de incomodidad volvió como una marea. Los guardias de Big parecían halcones sobre todos nosotros. Ahora que los veía con detenimiento noté que todos llevaban chaquetas de piel similares, tenían el estampado de desoladores en la espalda con el dibujo de una calavera y un machete cruzado con un hacha. Supongo que estos tipos ya pertenecían a algún tipo de banda de motociclistas o algo así. Cuando estuve frente a la barra con mi charola pude notar que los que servían no parecían miembros de los desoladores, eran más personas como nosotros. Buen día, aquí tiene su ración de la mañana, no se permite repetir. La mujer que servía la comida aparentaba ya una edad avanzada, entrada en los 50 al menos. Su cabello rubio tenía varias partes blancas ya, arrugas marcaban su rostro algo regordete mientras me entregaba la comida. No pude ver bien sus ojos pues en ningún momento levantó la vista, se veía cansada y hastiada de su rutina. Simplemente tomé el plato y con el tono más amable que pude le agradecí antes de buscar una mesa vacía. Huevo deshidratado, frijoles y una gelatina. Esperaba algo más horrible. Tú comes cualquier cosa que pongan en tu plato, ¿te conformas con esta cosa? Dios, extraño la comida de la universidad, incluso la comida que hacían Daryl y Alex eran mejores. Gracias. Escuchaba como mis amigos hablaban sobre la comida mientras yo simplemente estaba perdido en mis pensamientos. Miraba el vaso con café americano barato de la cafetera industrial, mi reflejo visible en el amargo y oscuro líquido no hacía más que mostrarme lo diferente que me veía a comparación de hace un mes. Levanté mi cabeza para mirar a Joshua, quien sonreía un poco llenándose la boca con huevo y frijoles, a Camila frunciendo el ceño cuando olfateaba un poco su propia comida. Esta escena me parecía tan familiar y a la vez tan extraña. Empecé a sentir un cosquilleo en mis oídos, un pitido agudo hizo que el ruido a mi alrededor se desvaneciera y mi visión se perdió nuevamente en el negro del café antes de sobresaltarme. Daryl. Y Daryl. Despierta. Te pregunté, ¿cómo se llevan a cabo los procesos de endocitosis y exocitosis? ¿Profesor Calero? Sí, soy tu profesor, y ahora mismo necesito que deje de estar dormido en clase, joven. Les falta menos de un año para graduarse. Miraba al frente completamente confundido. Ahí estaba el profesor Calet frente al enorme pizarrón del salón de clases. Miré a mi alrededor tratando de entender qué sucedía. Joshua a mi lado me dirigió una mirada preocupada. No entendía por qué estaba aquí de nuevo. Oye hermano, ¿estás bien? Te fuiste durante un buen rato ahí, ya me había preocupado. Joshua, ¿qué pasa? ¿Dónde está Alex? ¿Alex? ¿Te refieres al conserje? ¿Qué? No, Alex de pronto sentí algo extraño en mi cabeza, quería recordar bien qué pasaba, pero no entendía. Se supone que estaba en la cafetería de aquella fábrica de textiles con los desoladores. Sacudí mi cabeza varias veces tratando de aclarar mis pensamientos. Necesito ir al baño. Sin más me levanté de mi asiento con un chirrido que interrumpió momentáneamente la clase. El profesor Caleb y mis demás compañeros posaron sus miradas en mí, pero yo solo quería irme. ¿A dónde va Daryl? No es hora aún de salir. Necesito ir al baño, lo siento, vuelvo en un momento. Sin esperar una respuesta atravesé el pasillo de asientos para poder salir del salón ignorando los intentos de Joshua por llamar mi atención. Abrí la puerta del aula y salí a paso rápido sin molestarme en cerrarla. Corrí por los pasillos con la respiración acelerada, mi corazón palpitaba en mis oídos mientras miraba los pasillos de la universidad. No entendía por qué estaba aquí. Una vez llegué a los baños me dirigí directo al lavamanos para abrir la llave y echarme agua en la cara. El frescor invadió mi rostro mientras cerraba mis ojos con fuerza tomando profundas respiraciones. ¿Fue todo un maldito sueño? No puede ser un sueño, fueron semanas, el dolor era demasiado vivido, no puede ser un sueño. Me repetía aquellas palabras mientras me alejaba un poco del lavamanos y levantaba mi playera, buscando las heridas que aquel infectado mutado de la farmacia me había hecho y nada, mi torso estaba intacto. Quizás fue un sueño. Bajando mi ropa nuevamente tomé un profundo suspiro, aún estaba perturbado por todo lo que había pasado, ya había intentado pellizcarme el brazo para saber si esto era un sueño o no y nada, sentí el dolor.
Había tenido que regresar a clase y pasar el día aún con el caos que era mi cabeza y recuerdos ahora mismo. Le había preguntado a Joshua sobre el parásito Chandros, los infectados y Alex nuevamente, y él solo pensaba que le estaba jugando una mala broma. Ahora mismo estábamos caminando en el campus, el pasto verde crujía ligeramente debajo de nuestras pisadas mientras yo veía a mi alrededor a alumnos que iban y venían, paseando, algunos cargando libros o proyectos. Podía reconocer a varios de ellos tanto de mis 2 años y medio en la carrera como recordar verlos como infectados cuando todo había empezado. Verlos tan normales y sanos era extraño. ¿Entonces tienes fiebre o algo? En serio, hermano, me estás preocupando mucho, pareces un perro callejero en perrera. Estoy bien, es solo que todo se había sentido muy real, te lo juro. Pasaron semanas donde todo se había ido al infierno, el parásito Chandros había causado todo, pero ahora no entiendo. ¿Sigues repitiendo eso de parásito Chandros? ¿A qué te refieres? Bueno, en mi sueño. Decir aquello se sentía tan incorrecto, pero por cómo se veían las cosas ahora no sabría cómo más ponerlo. Habíamos ido a Brasil, al CBA de excursión para conocer al Dr. Chandros Almeida y ver su nuevo descubrimiento. Hubo un accidente y el nuevo espécimen parasitario que descubrió escapó, infectó a Derek y no nos dimos cuenta hasta volver. Entonces el parásito tomó control de su mente, cuando mordía a las personas los convertía en monstruos bajo su control. Qué buena imaginación tienes ahí, un poco cliché si me lo preguntas a mí, un parásito cerebral, zombies, quizás jugar tantos videojuegos ya te afectó junto con esos desvelos haciendo tarea. Quizás, pero en serio se sentía tan real, el dolor incluso se sentía demasiado real. Y bueno, también está Alex. Sí, antes mencionaste ese nombre, ¿él también salía en tu sueño o algo? Fruncí el ceño ligeramente, sería mejor no mencionar eso. Solo era alguien que soñé, no importa, vamos, hay que ir a comer antes de que continúen las clases. Ok, hermano, solo trata de relajarte, en serio te ves tenso. Miércoles 14 de mayo 2026, 9:21 am. Punto de vista de Alex. Había recogido mi charola con el desayuno tan simple e insípido y seguía a Dariel para sentarnos en una mesa. Hacía mi mejor esfuerzo por ignorar a los desoladores a mi alrededor para poder comer en paz. Escuchaba a Joshua y Camila discutir jocosamente sobre la comida. Solo sonreí ligeramente ante la cotidiana situación de mis 2 amigos. Ambos se habían convertido en una parte importante de mi vida, especialmente en estos duros tiempos. Apenas iba a terminar mi desayuno cuando el sonido de algo golpeando la mesa bruscamente llamó nuestra atención. De golpe, giré mi cabeza y me horroricé al ver a Dariel colapsado. Su cabeza estaba hundida en su plato manchada con la comida que aún quedaba, pero lo que me preocupó fue su respiración. Dariel. Cielo, ¿qué pasó? Hermano. Ay no, ¿dónde está el maldito médico de este lugar? Inmediatamente Joshua y Camila se pusieron de pie para levantar a Dariel. Yo aún estaba conmocionado por lo que tardé en reaccionar. Me levanté casi tropezando con la silla para ayudar a levantarlo del plato y tomando unas servilletas limpié su rostro lo mejor que pude, y mientras lo hacía pude sentir su frente, estaba demasiado caliente. Está ardiendo en fiebre, hay que llevarlo con algún médico. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué le pasa al imbécil? Giré mi mirada hacia la voz del guardia que se acercó a nosotros con la mano ya sosteniendo su pistola en su funda. Miré a Joshua y Camila, y esta última se acercó un poco para hablar. Nuestro amigo está enfermo, ayer salió a recolectar suministros y se golpeó la cabeza. ¿Dónde podemos revisarlo? Bueno, llévenselo. Afortunadamente para ustedes sí tenemos un médico y enfermero. El guardia nos dio una mirada desdeñosa antes de mover su cabeza hacia la salida del comedor. Al menos no fue tan agresivo con nosotros este tipo. Entre Joshua y yo cargamos a Dariel para llevárnoslo. Camila iba delante nuestro abriendo las puertas para que pasáramos. Bueno, este lugar realmente es bonito, hijo. En serio, ya hacía falta que pudiéramos salir juntos. Sí, cariño, desde que entraste a la universidad apenas nos vemos. Fue lindo de tu parte hacerte espacio en tu día libre para venir con nosotros. Sonreí con alegría mientras les abría la puerta del restaurante a mis padres. Tenían razón, y la verdad que desde el segundo semestre de universidad yo había estado tan ocupado con trabajos, tareas e investigaciones que apenas si podía salir con ellos últimamente. Una vez dentro del restaurante fuimos a la mesa que había reservado, ajusté ligeramente el cuello de mi camisa blanca formal y sacudí mis pantalones color caqui de vestir. El código de vestimenta del lugar no era realmente estricto, pero quería verme bien con mis padres.
La verdad me hacía falta un descanso, no sé si sean los exámenes próximos, pero me he sentido un poco cansado, bueno, más de lo normal, pero hoy eso no me preocupa, hoy solo quiero poder comer y disfrutar con ustedes. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va el trabajo en la oficina de correos, papá? Muy bien, al principio estuve teniendo problemas con unos envíos, ya casi todo está automatizado, pero como encargado eso facilitó mi trabajo al final de turno. Sí, como cuando accidentalmente hiciste que el sistema reenviara un paquete 10 veces por teclear mal un número. Solté una risita al ver la cara de mi padre ponerse un poco roja de vergüenza. Él siempre trató de verse como este hombre capaz y competente, desde niño siempre lo vi tratando de arreglar todo por su cuenta, a veces fallando, a veces con éxito, pero siempre lo intentaba. Mi madre solo le pellizcó ligeramente la mejilla. Ya te dije, deberías empezar a pedir más ayuda. Oh vamos, solo fue un error de dedo, no volverá a pasar, ya mira ahí viene la camarera con los menús. Él dijo para tratar de escapar de la atención. Funcionó, pues mamá y yo miramos a la camarera acercarse. La mujer joven con ropa elegante acorrea al código del restaurante. Primero entregó un menú a mis padres y ellos inmediatamente empezaron a verlo. Cuando me fue entregado el mío, cuando sujeté el menú fruncí ligeramente el ceño, lo jalaba un poco pero la camarera no lo soltaba, subí un poco la mirada y me congelé. ¿Pasa algo, joven? Ella dijo con un tono amable, pero mi mirada no podía irse de sus ojos, eran de aquel color grisáceo con tonos amarillentos en los bordes, su piel estaba pálida, como la de un parasitado. Solté el menú y retrocedí por instinto tratando de alcanzar un arma en mi cinturón, ahí debía estar mi hacha. Cuando sentí que no había nada ahí entré en pánico un momento antes de escuchar la voz de mis padres. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te ves pálido? ¿Quieres un poco de agua? Sí muchacho, no me digas que te has desvelado mucho de nuevo. Mi respiración comenzó a acelerarse mientras miraba a mis padres, esos mismos ojos y piel pálida. Miré a todos lados y los demás clientes y trabajadores del restaurante me miraban, todos ellos tenían el mismo aspecto. ¿Qué es esto? Quizás te sentirías mejor si fueras uno de nosotros, hijo, ser uno con él. Te hará sentir mejor, no nos cansamos y podrías estar siempre conectado con nosotros. Sí, escucha a tus padres, jovencito, podrás sentirte mejor. Mis padres y la camarera se comenzaron a acercar a mí, algo en mí gritaba que corriera y obedecía aquel instinto de supervivencia. Me puse rápidamente de pie y tomé la mesa para levantarla y tirarla sobre mis padres haciendo que cayeran al suelo y esquivé los brazos de la camarera agachándome y usando el impulso la embestí con mi hombro en el costado del torso haciéndola caer. Comencé a correr a la salida mientras los demás clientes me comenzaban a seguir. Salí del restaurante y miré a la calle. Había autos varados por todos lados, los edificios que hace unos minutos tenían sus luces encendidas, las aceras con gente paseando vacías. Miré detrás mío al restaurante y estaba destruido, las ventanas rotas y mesas apiladas por el suelo, había sangre en el suelo. ¿Qué mierda es esto? Debo escapar, debo irme. Comencé a correr, solo quería alejarme de aquel lugar, quería volver. ¿Volver a dónde? ¿A dónde corría? Estaba comenzando a hiperventilar, mi corazón latía tan fuerte que ensordecía mis oídos, las calles frente a mí se retorcían, los edificios parecían hacerse más y más grandes, no estaba avanzando. De pronto empecé a sentir que no estaba corriendo en la acera sino en un espeso barro, mis piernas pesaban mucho y mis músculos ardían. Debo irme, debo salir de aquí, ayuda. Ayuda. Gritaba pero mi voz no llegaba a ningún lado. Finalmente caí de rodillas mientras me empezaba a hundir en el suelo. Luchaba por levantarme pero sentía manos rodear mis brazos y piernas. Del suelo había salido brazos que empezaban a tirar mi cuerpo hacia abajo. Ayuda. Alguien ayúdeme. Por favor, quien sea. Gritaba y gritaba pero nadie parecía escucharme, no había nadie, estaba solo. Mi voz no existía, empecé a sofocarme cuando una mano sujetó mi cuello apretando mi tráquea con agarre férreo, un rostro emergía del suelo. No, tú no puedes estar aquí, yo te vi morir. Mi voz salió más como un gorgoteo apenas entendible mientras me horrorizaba. Enfrente de mí estaba Andrea, sus ojos seguían tan muertos como aquel día, su piel morena alguna vez brillante y viva ahora tenía grietas donde la carne se desprendía, podía ver gusanos moverse entre las grietas, levantando y formando bultos debajo de esta. Fuiste un cobarde, Mori, ¿por qué tuviste miedo de las alturas? Qué patético, prometiste que nos sacarías de la ciudad, prometiste llevarnos a un lugar seguro. Lo siento, yo no quería que nada de esto pasara, si pudiera volver atrás, si pudiera hacer las cosas de nuevo.
Mis palabras fueron cortadas cuando el agarre en mi cuello se apretó más, sentía las uñas de Andrea hundirse en mi piel, poco a poco atravesando mi carne, gotas de mi sangre comenzaban a caer en el rostro de Andrea mientras me miraba con sus ojos muertos. Si hubiera sido conmigo no habría muerto Dariel. Un segundo brazo salió del suelo y sujetó mi cabello con fuerza tirando hacia arriba para ver el rostro de Caleb, mi profesor, emerger a un lado del de Andrea, sus ojos vacíos y blanquecinos me miraban con odio, podía ver esa herida en su mejilla que dejaba sus dientes expuestos del lado izquierdo. Tú nos dejaste morir. Tú no mereces seguir cuando nos dejaste morir. Quería disculparme, quería explicarles todo, pero en el fondo sentía que tenían razón. Al final tuve miedo y no hice nada por ayudarlos, aún con el dolor que sentía solo cerré los ojos dejando que me arrastraran poco a poco hacia abajo, ahogándome con la sensación fangosa cuando mi cara empezó a hundirse también. ¿Qué le pasa, doctor? Miraba como Dariel se encontraba en una camilla en la enfermería de la fábrica. Hacía poco más de 10 minutos que habíamos llegado. El médico que tenían los desoladores era una mujer de quizás 40, 45 años, caucásica, grandes ojos azules con arrugas y ojeras de cansancio, cabello castaño oscuro, algunas canas ya invadían buena parte de su cabeza, tenía labial carmesí. Horas, ayer Dariel dijo que estaba bien. Entiendo. Necesito que salgan entonces, voy a realizar limpieza y sutura de la herida apropiadamente. Necesito que este lugar esté limpio, así que por favor. Con un gesto de su mano nos señaló la puerta mientras él iba a su gabinete para tomar los instrumentos necesarios. Por un momento pensé en insistir en quedarme, pero la mano firme de Joshua en mi hombro hizo que desistiera. Su mirada mostraba la misma preocupación que yo, pero tanto como yo sabíamos que quedarnos no iba a ayudar, solo debíamos dejar las cosas en las manos del médico. Está bien, cuídelo por favor, él es lo más importante.
apretaba el agarre de la mano de Joshua, ambos entrelazando sus dedos mientras se dedicaban una pequeña mirada. Además, te debo dar un crédito enorme, hacía años que ese tonto no le abría su corazón a nadie, no sé qué hiciste pero no dejes de hacerlo. Gracias, la verdad también estoy muy sorprendido de que esto haya pasado tan rápido, pero no me quejo. Mientras conversábamos sobre mi relación con Dariel, y escuchaba unos pequeños consejos de Joshua sobre algunos gustos que Dariel tenía, se nos acercó el hombre que ayer nos envió a Dariel y a mí en la misión de recolección, creo que se llamaba Gus si no mal recuerdo. ¿Dónde está el otro mocoso? Necesito que tú y tu novio se pongan a trabajar. Hoy debían regresar 2 parejas de recolectores y no llegaron. Calma un poco, Dariel está en la enfermería, no está disponible para salir a ningún lado ahora. Gus dirigió su mirada a Joshua, el ceño fruncido en el rostro del hombre se profundizó un poco mostrando parte de su molestia. ¿Acaso todos estos tipos están siempre enojados? Me estremecí un poco cuando dirigió su mirada hacia mí. Bueno, tu marica y la mexicana van a salir entonces. Tú te quedas negro. Sentí que me temblaba el párpado cuando se dirigió a nosotros de esa forma tan despectiva, pero no dije nada. Camila en cambio se puso de pie. Coño ya hijos de la gran puta, estoy hasta el pico con eso mamabicho pendejo. Ey, tranquila. Joshua rápidamente intervino poniéndose frente a Camila, él sabía que armar una pelea con este tipo armado era una fácil manera de terminar muertos. Gus por su parte solo levantó una ceja. No tengo la más remota idea de qué dijiste pero no me gustó. Iba a mandar al negrito a salir pero por lo energética que te ves mejor vas tú y el marica. Mi corazón se hundió al escuchar eso, miré con horror a Gus quien solo miraba impasible a Joshua quien estaba completamente furioso. Puedo ir yo solo a recolectar lo que quieras, déjalos a ellos en paz, Alex ya salió ayer además. Camila iba a hablar también pero Gus sacó su arma de su funda, un revólver simple plateado que rápidamente apuntó a Joshua. Mira pendejito, están en nuestra casa y acatarán nuestras órdenes, y si yo te digo que te pongas en 4 y hagas como chimpancé tú lo haces, así de sencillo. Ahora sé un buen negrito y siéntate mientras tu noviecita sale a conseguir unas cosas para nosotros. El hombre movió su brazo para apuntar esta vez a Camila lo que hizo que la ira de Joshua se convirtiera en miedo, inmediatamente alcé mi voz. Está bien, iremos, no es necesario que nos apuntes con el arma. Gus sonrió con satisfacción al obtener mi aceptación, él guardó su arma y se hizo a un lado. Bien, me alegro que hayamos llegado a un acuerdo pacífico, ahora tú y la gritona vayan con Ion. Ya sabes cómo es esto. Asentí y miré detrás de mí, Joshua apretaba la mano de Camila negándose a dejarla ir aún, pero está con una mirada firme, mostrándole confianza puso su mano en el hombro de Joshua, tuvieron una conversación silenciosa solo mirándose a los ojos mutuamente hasta que Joshua solo asintió y la dejó ir, salimos del lugar para ir con John, fue lo mismo que ayer, nos entregaron 2 mochilas, y las mismas armas, afortunadamente eran el hacha de mano y machete que Dariel y yo recogimos del Walmart ayer. Son unos malditos, de verdad se creen que pueden hacer lo que quieren. Desgraciadamente pueden, el gobierno abandonó esta ciudad, las autoridades cayeron por los infectados, ya es tierra de nadie, nuestro futuro es incierto, solo nos queda aguantar, buscar una oportunidad y escapar. ¿Crees que Joshua realmente pueda convencer a ese guardia Mark de ayudarnos? Confío en él, pero me cuesta confiar en que aún con su ayuda podamos escapar de esta gente. Yo igual, vamos aprovechemos que es temprano, de día los infectados son menos activos y podremos escabullirnos mejor. Camila sintió con la cabeza mientras su mano se apretaba ligeramente en la empuñadura de su machete. Nos abrimos paso hacia la parte trasera de la fábrica para poder salir por la puerta oculta al exterior. Aún con la idea de estar aquí afuera de nuevo, solo podía sentir preocupación por Dariel. Realmente se veía muy mal. Debo enfocarme en mi tarea actual aún así. Para volver a verlo primero debo volver con vida.